Hola, mi nombre es Sandra Marcela Rueda Sarmiento y a través de este video vamos a hacer el análisis del caso de la señora Denis Rivera del municipio de Algarrobo, quien fue víctima o es víctima del conflicto armado desde muy temprana edad. Esta entrevista está realizada para el docente Eduardo David Mosquera Porras de la materia Víctimas, Marco Legal y Políticas Públicas y tiene por nombre Los derechos de las víctimas en la legislación nacional. Como les mencionaba, el caso es el de Denis Isabel Rivera Márquez, una habitante del municipio de Algarrobo, Magdalena, quien a su escasa edad de año y medio vivió de primera mano el flagelo de la violencia, dado que a su papá, un señor de tan solo 34 años, fue asesinado. Era un líder social del sector de este municipio, trabajaba en unas empresas bananeras y junto con su hermana y su mamá, pues tuvieron que dejar el municipio, dado pues las amenazas y todo lo que conllevó esta problemática. En el siguiente link que aparece en pantalla, pueden hacer uso o entrar a ver la entrevista completa, realizada no solamente por la persona que les habla, sino también por Ana Margarita Gámez Contreras. Bueno, los documentos que utilizamos para analizar el caso fueron dos: la sentencia T-025 del 2004 y la ley 1448 del 2011. Vamos a iniciar con como las consideraciones y el análisis que realizamos partiendo del documento sentencia T-025 del 2004. Esta sentencia fue proferida por la Corte Constitucional el 22 de enero del 2004 y básicamente, o en resumen, lo que habla es que nosotros los colombianos, aunque tenemos unos derechos constitucionales, la mayoría vienen siendo como vulnerados precisamente por lo que llaman los que la realizaron por un estado de cosas inconstitucionales. Quiere decir que a pesar que gozamos de de los derechos que debemos gozar todos los seres humanos, a veces el Estado no tiene las medidas completas o correctas para atender de manera integral cuando estos son vulnerados. También nos habla que el respeto y la garantía de los derechos no es una facultad que de pronto tenga el Estado colombiano, sino una obligación por el deber de acatar y proteger de manera efectiva estos derechos. Esto es muy importante porque todas las acciones que se realicen para cuando un derecho es vulnerado deben ser de manera afirmativa, deben ser de manera diligente, debe ser siempre propendiendo por la protección de los derechos, especialmente o particularmente por la población desplazada, que es la que nos habla en esta sentencia, siempre prevaleciendo lo que es la efectividad de la actuación a través de las políticas públicas ante cualquier otro tipo de formalismo. En Colombia, la población desplazada constituye uno de los sectores poblacionales en estado de vulnerabilidad extrema, precisamente y dado a la falta de protección oportuna y efectiva de las autoridades. Desafortunadamente, se presenta una violación reiterada de los derechos, tiende a ser un tema no solamente individual, sino un colectivo que ha sido prolongado durante el tiempo. Y la atención a los desplazados, pues el Estado a veces o normalmente se ve en mora o se ve no es suficiente para poder hacer las reparaciones a las que debe dar lugar a ese tipo de población. Básicamente y en resumen, lo que esta sentencia nos muestra es que los derechos que
pues especialmente son vulnerados en la población, en la población desplazada. Nos habla del tema de, pues obviamente, al derecho a la vida digna, a la integridad personal, a la igualdad, a la educación, al mínimo vital y particularmente al caso de Denis Rivera, a la protección especial de vida a las personas, a las mujeres cabeza de familia y a los niños. Recordemos que este caso, que sucedió aproximadamente en los años 90, pues afectó este núcleo familiar de 4 personas. La mamá, quien se desempeñaba, el papá, disculpen, quien se desempeñaba como trabajador de empresas bananeras, líder social, asesinado, deja a 2 niñas de 1 año y medio y 1 año a la protección pues de su señora madre. Ellos vivían ahí en Algarrobo y pues por el temor a las amenazas tuvieron que salir e irse a vivir a Ciénaga, en un municipio pues alejado, dejando pues obviamente su familia, su casa. Aquí pues de rescatar es que pues su casa fue de todas maneras cuidada, o su propiedad, por familiares, mientras ellas pudieron volver a los años, muchos años después. Y una cosa importante aquí dentro del análisis que se hace es la manera como Denis nos comenta que ellas salieron adelante porque su mamá era modista y también era madre de bienestar. Entonces, pues tenía como los medios y la formación para salir adelante con estas dos pequeñas. Pero lo que Denis nos decía, ella actualmente está casada, tiene 2 hijos, una niña y un niño, habla muy bien de su esposo y ella dice que ella, debido a esa situación tan difícil que tuvo que vivir desde bebé prácticamente, ella ha procurado voltear toda esa situación, esa tristeza, esa frustración, ese dolor, precisamente lo ha volcado como en amor, protección y ganas de salir adelante de su familia, que ella dice que no, su familia ojalá nunca pase por eso, al igual que ninguna otra familia debería pasar, porque pues sus hijos tendrían que tener el derecho ahorita a estar con su abuelo, cosa que no puede ser, debido a lo que se hablaba en la entrevista, que él pensaba diferente, a que él simplemente estaba ejerciendo su derecho a la libre expresión y su derecho a poder hablar de cualquier situación que en este país no debía ser eso una sentencia de muerte. Y bueno, un ejemplo para muchas familias, porque a pesar que ella no obtuvo ayuda, ni su familia, ni su mamá, ni su hermana, atención psicológica, ni ningún tipo de acompañamiento, ellas lo único que hicieron fue inscribirse en el registro único de víctimas. Recibieron, pues, ella nos hablaba que en el caso del trabajo del papá, pues las prestaciones de ley y una indemnización, y por parte del gobierno recibieron 2 veces ayudas humanitarias y actualmente están en lista de espera para recibir el dinero o el beneficio que el Estado contempla para ellas, pero pues lo que les manifiestan es que hay otras personas con otra prioridad. Entonces, importante que desde el año 90 hasta el 2024, 30 y pico de años ya que han pasado y aún continúan en lista de espera. Y sobre todo llama la atención que a pesar que las leyes, como las que estamos analizando hoy, la T25 y la 1448, contemplan reparaciones integrales, acompañamientos, temas de salud, en temas psicológicos, en temas de apoyarlos con proyectos productivos, pues ellas lo único que recibieron o han recibido hasta el momento son en 2 ocasiones ayudas humanitarias. Por otra parte, tenemos la ley 1448 del 2011. Esta ley fue sancionada por el entonces presidente Juan Manuel Santos el 10 de junio del 2011 y pues básicamente nos habla de varios temas aquí que se pueden ver analizando el caso de Denis, como lo es que tiene 2 decretos básicamente que les aplican a ella y a su familia, que es el decreto
4800 del 2011 y el decreto 0599 del 2012. El 4800 dice que desarrolla un procedimiento de inscripción en el registro único de víctimas, que pues se les informa a las víctimas cuál es el procedimiento. Este procedimiento ellas lo surtieron, actualmente están registradas, pero como les manifesté, están en lista de espera para recibir pues la reparación económica. Esto pues algo que se cumple. El decreto, mientras tanto, el decreto 0599, pues es una instancia donde se coordina de manera local la microfocalización e implementación gradual y progresiva del registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente. Pues ellas, aunque tuvieron que de manera forzosa abandonar el municipio de Algarrobo, como les digo, gracias a que la familia pudo quedarse en su vivienda, no les quitaron la casa, pero de no ser así, pues otro sería el panorama y serían una de las tantas más víctimas aparte que han sido despojadas de sus propiedades. También es importante que esta ley contempla que ellas son consideradas víctimas dados unos requisitos establecidos en el artículo 3, como lo son que dice que se consideran víctimas quienes individual o colectivamente hayan sufrido un daño, pues obviamente eso se constató. Hechos ocurridos a partir del 1 de enero del 85, la situación de ella la vieron en 1990. Dice que como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de los derechos humanos, pues obviamente la situación del asesinato de su padre, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno, precisamente fue a manos de un grupo de la guerrilla en ese tiempo. No eran grupos paramilitares, sino guerrilla, como ella nos manifestaba. También es importante que acotar que dentro de las caracterizaciones que hace esta ley para los que contemplan las víctimas, no solamente es la persona que asesinan o que sufre el tema, sino también son víctimas, se consideran su cónyuge, el compañero o compañera permanente o pareja del mismo en primer grado de consanguinidad. También dice que hay el inciso que cuando de pronto a falta de un grado de consanguinidad se hizo una modificación y fue demandado ante la Corte Constitucional, ya que debían pues considerarse víctimas otras miembros de la familia. En el caso pues de Denis, ellas no solamente fueron también, o no solamente están inscritas en el tema, sino que el señor también tenía unos hijos mayores, entonces están la esposa, ellas dos y 3 hijos mayores que él tenía. También es importante que independiente que ellas están reconocidas como víctimas en el registro único o RUP que llaman, ellas pues pudieron acudir a las instancias en ese momento. La alcaldía fue la primera que les prestó como la primera información o la información de primera mano, pero a través de la Secretaría de Gobierno, pero pues no tuvieron mayor relevancia, porque como les manifiesto, el acompañamiento psicológico fue nulo para esta familia. Y es importante entender que cuando ya están registradas en el RUP, ellas pues debían saber o conocer que tenían derecho a recibir medidas de asistencia, atención y reparación integral, enfoque de desarrollo humano y seguridad humana, enfoque de derechos y enfoque transformador. El enfoque transformador básicamente habla del cambio en las condiciones previas que permitieron las victimizaciones, buscando así contribuir a la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación que contribuyeron a la victimización. Aquí llama la atención porque dentro de la entrevista, Denis manifiesta que ellas tuvieron muchas carencias de niñas, muchísimas, a pesar de que su mamá trabajaba, pues estar en un nuevo municipio donde no conocían a nadie, donde les tocó duro, donde a veces pues el mismo bullying por no tener, solamente tener mamá, entonces, y sobre todo las carencias. Ella nos manifestaba que no podían tener lo que de pronto otros niños tenían, porque pues la mamá le alcanzaba como para lo básico, cubrir las necesidades básicas. Entonces, esto es importante aquí en el enfoque transformador. También es importante indicar que el decreto
4.800 prevé aplicación de distintos tipos de medidas de asistencia, atención y reparación. Entre ellas se cuentan la ayuda humanitaria, la asistencia en salud, en educación y asistencia funeraria, cosa que ellas pues no conocían. Las medidas de estabilización socioeconómica, donde supuestamente hay medidas de empleo, ya sea en la parte urbana o rural, así como retornos y reubicaciones para las víctimas de desplazamiento forzado, y también las medidas de reparación integral, entre ellas lo que se conoce como la restitución de tierras, de vivienda, ser flexibles si tienen algún tipo de deudas, tener un acceso más fácil a los créditos, tener derecho a indemnización por vía administrativa, contempla medidas de rehabilitación, de satisfacción, de prevención, de protección y sobre todo la garantía de no repetición. La ley de víctimas también establece 4 modalidades de asistencia y atención: la asistencia en salud, que básicamente es, si así no estén afiliadas al Sistema General de Seguridad Social, deberían ser afiliadas a través de la entidad territorial, lo mismo que si hubiesen tenido o los pagos que tuvieron que incurrir por asistencia médica, quirúrgica, hospitalaria, cuando ellas de pronto se enfermaron, deberían haber sido cubiertos por el FOSIGA. Y sobre todo, el ministerio debería haberlas incluido en el protocolo de atención integral con enfoque psicosocial y diferencial, pero pues esto no sucedió. También asistencia en educación, donde el colegio, desde que empezaron, desde la primera infancia, debía ser gratuito y garantizar pues la permanencia en el entorno escolar. También la asistencia funeraria, pues obviamente que debía cubrir los gastos en esta situación. Y la ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria fue también, ellas sí la recibieron. Dice que también se la entregó pues el ente territorial, que en este caso fue la alcaldía, pero pues fueron ayudas muy, muy básicas y pues obviamente ellas necesitaban o requerían de otro tipo de asistencia. También nos habla la ley de víctimas, que ella tiene básicamente 2 modalidades de estabilización socioeconómica: lo que es el empleo rural y urbano, donde pues debían haberse, sobre todo ella que ya tenía como un arte u oficio y era madre además del bienestar familiar, pues haberle garantizado eso. Ella tuvo que conseguirla sola y empezar a hacer sus temas de modistería. Y el tema de retorno y reubicación, para darle como la garantía de poder volver a su casa de manera tranquila, ella y su víctima. Finalmente, la ley de víctimas contempla 7 tipos de medidas de reparación integral, lo que es la restitución de tierras, la restitución de vivienda, los créditos y los pasivos, la indemnización por vía administrativa, las medidas de rehabilitación, las medidas de satisfacción, y sobre todo las medidas de prevención, protección y garantías de no repetición, dado que Algarrobo Magdalena continúa siendo un municipio que es catalogado como rojo dentro del tema del conflicto armado. Básicamente ese fue el análisis que nosotros realizamos. Aquí encontrarán la bibliografía que fue estudiada para atender este caso. Y como les digo, importante encontrar el link de la entrevista, porque es una entrevista muy enriquecedora, donde nos muestran como el lado como básico de la atención que realmente la ley cobija para ese tipo de víctimas, pero también la manera admirable como esa situación tan desafortunada, ella la convirtió como en un motor de vida para ella y la nueva familia que contempló y la familia que tiene ahora, para pues evitar que ese tipo de cosas sigan sucediendo. Muchísimas gracias por la atención, que estén muy bien.